Soy Lenín Díaz, estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Derecho en Línea, segundo semestre, paralelo C1. El tema que les voy a manifestar a continuación es la protección diplomática. Para empezar a estudiar qué es la protección diplomática, primero debemos entender qué es la diplomacia y cuál es su importancia en el derecho internacional público. Por su etimología, el término diplomacia procede del griego diplo, que quiere decir dos partes que se relacionan entre sí, y también posee el sufijo ma, que quiere decir acción o acto que se realiza. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la diplomacia como una ciencia o como un conjunto de conocimientos que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre las diferentes naciones. Con este antecedente ya planteado de la etimología y también de la definición que propone el diccionario mencionado con anterioridad, podemos conceptualizar a la diplomacia como un conjunto de actividades o de acciones que se realizan entre los estados, una relación que se plantea entre los estados y sus representantes, siempre en función de la mejora de ambos. Quienes intervienen principalmente en la diplomacia son los diplomáticos. Un diplomático es un funcionario de un estado, de un país, que tiene la función de representar a su nación ante el otro país o nación a la que él se dirige. El principal objetivo del diplomático es entablar relaciones de diálogo y poder fomentar la unidad, la protección diplomática. La protección diplomática es un instrumento y una herramienta de ámbito internacional que principalmente busca la protección de cualquier persona natural o jurídica cuyos derechos hayan sido violentados en territorio extranjero. La protección diplomática es invocada por el estado de origen de aquella persona natural o jurídica cuyos derechos fueron violentados de forma ilícita por algún otro estado. La protección diplomática es uno de los instrumentos fundamentales e instrumentos base para la protección de los derechos humanos fundamentales del individuo y consiste básicamente en un llamado de atención que hace una nación a otra para que la nación que violentó los derechos del individuo cumpla con sus obligaciones, y también este llamado es de carácter imputativo, es decir, se imputa la responsabilidad a la nación que cometió esta violencia a los derechos del individuo. A continuación, podemos observar un ejemplo de la protección diplomática. Podemos visualizar la figura del individuo Juan, el cual es de nacionalidad española y se encuentra residiendo en Estados Unidos. A Juan, por alguna forma que se desconoce y de hecho no se justifica, se le niega el derecho a la educación, que es uno de los derechos fundamentales del hombre y también se encuentra consagrado como derecho fundamental en la mayoría de constituciones y cuerpos normativos de los estados. Sin embargo, Estados Unidos le niega este derecho a Juan. Es así como España posee o hace el llamado a la herramienta de la protección diplomática para salvaguardar los derechos de Juan. Principalmente, la protección diplomática posee tres principios que debemos puntualizar. El primero es que es de carácter diplomático y pacífico, no de carácter bélico ni violento, jamás. Más bien, se debe realizar la protección diplomática en base a la paz, al diálogo y a la diplomacia. El segundo punto fundamental es que de forma implícita se hace hincapié en el hecho de la responsabilidad del Estado que comete la violación del derecho del individuo. Y el tercer punto es que el individuo cuyos derechos son violentados debe poseer una nacionalidad o debe poseer un estado de origen, el cual sea el que lo respalde para poder realizar la protección diplomática necesaria. Es este tercer punto uno de los más fundamentales y va a ser desarrollado por mi compañera Saskia Farías,
la cual va a exponer a continuación. La protección diplomática de los derechos humanos de los nacionales en el extranjero. Conforma una labor discrecional del gobierno en el contexto del derecho internacional contemporáneo, para asegurar a sus nacionales frente a la comisión de un acto ilegal por otro gobierno. La asistencia diplomática está relacionada con todas las acciones que ejercidas por el Estado para proteger a sus nacionales en el extranjero, mecanismo de defensa por derecho propio entre Estados. El distinguido profesor Carrillo Salcedo la define como la reclamación en solicitud de reparación de los daños sufridos por un nacional del Estado reclamante a consecuencia del acto ilícito internacional del Estado frente al que se plantea la reclamación. La nacionalidad de la reclamación se erige sobre el sustrato de protección que sin lugar a dudas es la defensa de un sujeto que mantiene vínculo con el Estado reclamante para exigir la debida aplicación del derecho internacional. Para lograr la efectividad de la reclamación del individuo afectado, debe poseer la nacionalidad del Estado reclamante en el momento de la comisión del hecho ilícito como en el momento de presentación de la reclamación. Su naturaleza está entrelazada con el vínculo del individuo con el Estado. La Comisión Internacional en el año 2006 acepta el ejercicio de protección por cualquier de los dos estados o ambos de la persona que es nacional. La nacionalidad como requisito. El primer requisito consiste en que la persona física o jurídica a favor de la cual se interpone la protección diplomática tenga la nacionalidad del Estado que le preste su protección. Se es nacional de un Estado. Pueden ser dos causas. Por haber nacido en su territorio, esta se la define por ius soli o porque uno o ambos padres ostentan dicha nacionalidad y la transmiten a sus descendientes inmediatos. Esta se le denomina ius sanguinis. Y la última, la posibilidad de que una persona es nacional de un estado pueda adquirirla de otro estado, perdiendo en algunos casos y en otros manteniendo su nacionalidad de origen, dando lugar a la existencia de dos o varias nacionalidades que subsisten, por lo que la persona es súbdito de varios estados a la vez. A este tipo de nacionalidad se le denomina nacionalidad adquirida. A continuación, le vamos a presentar el caso de Nottebohm. Friedrich Nottebohm, originario del país de Alemania, nacido en Hamburgo en el año 1805. En 1905 emigró a Guatemala y se estableció en ese país como comerciante. No obstante, a lo largo de los años mantuvo contacto con Alemania, donde vivían sus familiares, y con el Principado de Liechtenstein, donde residía uno de sus hermanos desde el año 1931. En 1939, Nottebohm viaja a Liechtenstein y solicitó su naturalización en ese país, lo cual fue concedida en el transcurso del año. En 1943, debido a que Guatemala se declaró en guerra con Alemania, Nottebohm fue arrestado por su condición de alemán y deportado a Estados Unidos, donde quedó internado por su calidad de ciudadano del país enemigo. En 1946 fue liberado en Estados Unidos. Nottebohm trata de regresar a Guatemala, pero le fue negada su entrada. En 1949, sus bienes situados en el territorio guatemalteco fueron confiscados, incautados. En 1951, Liechtenstein inicia un proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra Guatemala, reclamando reparaciones y compensaciones en favor del ciudadano Nottebohm. En 1955, la Corte decidió que no había lugar de admisibilidad de la demanda y que Guatemala no estaba obligada a reconocer la nacionalidad de Liechtenstein adquirida por Nottebohm para los efectos de la protección diplomática, debido a que la vinculación de hecho existente entre Nottebohm y Liechtenstein en la época que presidió, acompañó y siguió a su naturalización no resulta lo suficiente estrecha y preponderante
en relación con la vinculación que puede existir entre él y ese otro Estado, que permita considerar la nacionalidad que le fue conferida como efectiva, como la expresión jurídica de un hecho social de vinculación persistente o que se constituya luego. Buenas tardes, mi nombre es Anaí Cristina Martínez Alejandro, estudiante de Derecho en línea, segundo semestre. A continuación presentaré la protección diplomática y las nacionalidades de las personas. Primero que nada debemos entender qué es una protección diplomática. Esto es aquella acción que un Estado lleva a cabo frente a otro Estado o una organización internacional, reclamando la debida aplicación del derecho internacional, bien en relación con un hecho ilícito que le ha sido víctima a sus nacionales e imputable a las autoridades del Estado o las organizaciones, frente a la cual se reclama el bien para asegurar el respeto de la cual se la reclama. También se la puede ver usada como una amenaza abierta o velada de un Estado poderoso contra otro, en ningún caso usando la fuerza armada, ya que ejerciendo esto sería como estuviéramos dando una guerra, entonces ejerciendo con autorización o por mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para que exista una protección diplomática deberíamos tener como requisito la nacionalidad. Para que un Estado pueda intervenir a su protección es necesario que se cumpla una serie de requisitos. Una de las primeras es la nacionalidad de la reclamación. La segunda, el agotamiento de los recursos internos y la conducta correcta de las personas a favor de la que se actúa la protección. Como ya sabemos, el primer requisito consiste en que la persona, ya sea física o jurídica, a favor de la cual se interpone la protección diplomática, debe tener la nacionalidad del Estado que le presta su protección. El tema de la nacionalidad se le impone de dos maneras, ya sea por haber nacido en su territorio o por descendencia de los padres. El capítulo 2 de Personas Naturales, artículo 4, nos hace referencia al estado de la nacionalidad de una persona natural. Esos efectos de protección diplomática de las personas naturales se entiende por estado de la nacionalidad al estado cuya nacionalidad ha adquirido la persona objeto de protección, o de cualquier otro modo que no esté en las condiciones con el derecho internacional. Con este artículo, ¿qué nos quiere hacer referencia? Eso nos quiere referencia al vínculo de nacionalidad que empieza por determinar los modos que se adquiere a la dicha, o sea, la misma, valga la redundancia. Y además deja claro que la protección diplomática se ejerce sin discriminación alguna, ya que cada Estado es soberano para regular sobre su nacionalidad. En el caso de que una persona de un Estado nacional obtenga otra, puede estar perdiendo o manteniéndole en algunos casos su nacionalidad, ya que dado el lugar de existencia de dos o más nacionalidades que subsisten, las personas es súbditos de varios estados. Por esta nacionalidad se dispone dependiendo al estado y cuáles son sus requisitos que fijen en cada caso particular. En el caso de gozar doble nacionalidad, no se puede pedir el amparo diplomático de los que reconocen su nacionalidad en demandar al otro. Pero lo que sí se puede es escoger un estado para pedir la interpretación contra un tercer estado. Como en su artículo 6 lo menciona, la nacionalidad múltiple y reclamación frente a un tercer estado. Todo estado del que sea nacional una persona que tenga doble nacionalidad múltiple nacional, todo estado de que sea nacional una persona que tenga doble nacionalidad o múltiple nacionalidad podrá ejercer la protección diplomática con respecto a esa persona frente a un estado del que no sea nacional. O dos o más, el estado de la nacionalidad podrá ejercer con respecto a una persona que tenga doble o múltiple nacionalidad. Como bien ya lo mencioné, hago un hincapié en el artículo 7, donde nos hace mención que la nacionalidad múltiple o doble nos menciona que el estado de la nacionalidad no podrá ejercer la protección diplomática con respecto a una persona frente a otro estado.
del que esta persona sea también nacional. La de Payet en la relación nos menciona validez temporal de la nacionalidad, en la cual se debe dar prioridad o preferencia a la primera nacionalidad o a la nacionalidad de origen. ¿Qué quiero mencionar en esta? Que debemos llevar una armonía jurídica respecto a la reclamación entre estados que ostentan una o la misma nacionalidad, rompiendo una excepcionalidad de los principios de la Convención de Haya de 1930, donde se prohibía expresamente el ejercicio de protección diplomática en beneficio de un Estado en contra de otro, ya sea también nacional o internacional. Esto llegó a la modificación de tal forma de una línea jurídica tradicional. La de Payet en la relación nos menciona validez temporal de la nacionalidad, en la cual se debe dar prioridad o preferencia a la primera nacionalidad o a la nacionalidad de origen. Cuando hablamos de las personas jurídicas, debemos saber